siempre. Pero es, repito, básicamente un abordaje agronómico y de ingeniería agrícola, en todo caso. Ingeniería agrícola. Bueno, cambio climático y variables que afectan. ¿Cuáles son las variables que generalmente, cuando hablamos de cambio climático, afectan particularmente a la agricultura? Bueno, tenemos temperaturas en aumento, sequías frecuentes, prolongadas y severas, e inundaciones recurrentes. Básicamente esas son las tres grandes variables de clima que en mayor o menor grado afectan o han afectado desde mucho tiempo atrás, desde milenios atrás, el desarrollo de la agricultura. Y lo digo desde hace muchos años, milenios atrás, porque el cambio climático no es una situación que se presenta eh, por primera vez, sino que ha ocurrido de manera recurrente muchas veces desde que el hombre en particular se ha dedicado a la agricultura. Casualmente, el desarrollo de la agricultura nació más o menos alrededor del mundo, más o menos en los mismos años, entre 9000 a 10.000 años atrás, ¿no? En el periodo neolítico. En ese periodo, mucho antes, y también después, ha habido cambios en mayor, repito, o menor grado en el clima, y el hombre se ha visto en la necesidad de adaptarse a esas condiciones. Cambios climáticos, digamos que desde el punto de vista temporal, porque hay variaciones climáticas en el tiempo, pero también de alguna manera cambios climáticos, vamos a decir, digamos, llamémoslos espaciales, porque el hombre se ha tenido que trasladar o se ha desarrollado o se ha asentado en condiciones de climas diversos. Entonces, en esa doble dimensión espacial y temporal, el hombre de alguna manera ha tenido que afrontar desde tiempos remotos este tema de adaptarse a las condiciones climáticas en verano. Bueno, aquí vemos en esta diapositiva un poco rápidamente el origen y la migración que ha tenido la humanidad desde sus inicios acá en África, hace más de 100.000 años, y todo el recorrido, digamos, un poco que ha hecho el hombre o que hizo las culturas ancestrales para ocupar nuestro continente americano. Hay muchas teorías, pero la más aceptada pues sigue siendo la de que atravesó en algún momento el estrecho de Bering, hace unos 35.000 años atrás. Y bueno, y en ese recorrido que fue poblando el continente americano, se encontró, como decíamos anteriormente, con una cantidad de situaciones a las cuales tuvo que adaptarse, situaciones de muy bajas temperaturas, eh, con condiciones, digamos, muy adversas en ese sentido, o elevadas, digamos, pendientes, terrenos inclinados, desiertos. Y en la medida que fue migrando cada vez más hacia el sur, se fue consiguiendo con diferentes situaciones ambientales, climáticas adversas, que tuvo que enfrentar en los asentamientos que iba haciendo en su recorrido hacia, cada vez más hacia el sur del continente. Vulcanismo, problemas de inundaciones, problemas de sequía, problemas, en fin, una gran cantidad de problemas ambientales de las tierras eh, que el hombre tuvo que, digamos, desarrollar una serie de tecnologías para poderse adaptar a ello. Digamos que en el trópico americano, creo que va de hace 15.000 a los 10.000 años atrás, se está asentando en esos territorios y adaptándose a esas condiciones. Y bueno, en esta imagen podemos ver cuáles eran las principales, digamos, actividades. Luego lo ve aquí, no, el título de la, me tapa un poco aquí la pantalla, el título, yo no sé si ustedes ven, todas las diapositivas llevan un título, pero no sé, no alcanzo a verlo aquí. Sí, ahí está. Actividades humanas Ajá, básicas en épocas prehispánicas. ajá, yo acá Sí, sí no, lo alcanzamos a ver. sí, yo no las alcanzo a ver, no sé, estoy moviendo acá la barra, pero no me permite, caramba, bueno, voy a tener que preguntar a José María que me vaya diciendo, porque no sé por qué en la pantalla que tengo acá no alcanzo a ver el título de las diapositivas.
En todo caso, aquí presentamos cuáles eran esas, en periodos remotos, entre 15.000 a 10.000 años atrás, cuáles eran las principales actividades a las que el hombre se dedicaba. Aquí en color fucsia podemos ver las áreas en donde predominaba las actividades de cacería, recolección y pesca. En color naranja, áreas que se dedicaron el hombre se dedicó a una agricultura incipiente, o de cacería y de recolección. Y luego una franja alargada acá en color verde, donde se desarrolló fundamentalmente la agricultura de manera intensiva, como veremos más adelante, y donde también se establecieron las culturas eh, americanas más importantes. A ver, ¿qué pasó aquí? Está como, ya va. Quiero caminar esto acá, a ver qué pasa. Ok, a ver, hacia adelante. No puedo mover. Discúlpenme que estoy un poco. A ver. Sí. Bueno, decíamos entonces que en esa región, en esa franja verde alargada que vimos anteriormente en la diapositiva, ahí se destacan dos grandes polos de culturas americanas. La zona de Mesoamérica, ahí vemos alrededor de unas 8 o 9 culturas importantes en diferentes tiempos. Al norte, donde se destaca acá, obviamente, como vemos acá, las áreas de dominio azteca y las áreas de dominio maya. Y obviamente en el sur del continente, la zona andina en particular, las culturas que se desarrollaron también, varias de ellas, eh, en esa región. Son los dos grandes polos de desarrollo de civilizaciones importantes. Son las áreas, dos de las grandes áreas, junto con otras cuatro que constituyen los seis grandes polos de desarrollo autónomo de sociedades avanzadas en el mundo. Dos de ellas ocurrieron acá en nuestro continente, que son precisamente estas que estamos señalando acá. Ya, esta que no tengo. Acá, para atrás. No. Estoy adelantando, lamentablemente. Bien, ok. Bueno, en esa zona, en esa zona franja verde que mostramos ahí, eh, allí se domesticaron una gran cantidad de cultivos que hoy son de consumo masivo a nivel mundial. Alrededor de las 2/3 partes de los cultivos de origen vegetal que consume la humanidad hoy en día se desarrollaron, se domesticaron y se divulgaron a partir de las culturas que desarrollaron la agricultura en estas tierras. Aquí es importante mostrar algo que diferencia la forma en que la agricultura convencional moderna se- se difiere de la forma en que la agricultura indígena hizo desarrollo de sus sistemas de cultivo. Aquí vemos en color rojo cómo la agricultura convencional fue un poco de lo más complejo, que es el bosque, pasando cada vez a una simplificación mayor hasta llegar a los sistemas de monocultivo. Mientras que la agricultura indígena, pues, funcionó de manera contraria. En la agricultura indígena se lograron primero domesticar algunas especies, como aquí hemos mostrado el frijol, el maíz, y luego se fueron asociando cada vez más con otras plantas, con otros tipos de cultivos, hasta hacerse mucho más complejas, buscando imitar un poco el bosque tropical. Por eso que siempre se hace énfasis que la agricultura que realmente corresponde a nosotros en estas condiciones es una agricultura eh, de policultivos, muy similar o imitando lo que ocurre en el bosque tropical natural. Eso es una cuestión que siempre llamó la atención a los conquistadores, a los europeos cuando llegaron a este continente. Por ejemplo, en esta imagen ahí que está tomada del Códice Florentino del siglo XVI, hay una imagen de la milpa,
Este códice que fue, digamos, redactado por Fray Bernardino de Sahagún, que fue un fraile que llegó poco después de los españoles en la zona de Mesoamérica, y se encargó de acopiar todas esas cumbres, cosmovisión que había de las culturas del momento. Llamó mucho la atención ese hecho de que cómo los nativos en estas condiciones cultivaban plantas asociadas, cosa que no ocurría, nunca ocurrió en Europa, no se cultivaba de esa manera. Eso llamó mucho la atención y se refleja en el tema. Bueno, voy a poner un ejemplo que, a concretarme acá, en una de las culturas representativas más importantes a nivel mundial, fue la civilización maya. Desde allí tuvo su desarrollo desde el 2000 años antes de Cristo hasta cerca del siglo X, nuestra era, casi 3000 años. ¿Y cuál fue el desarrollo de esa cultura en el contexto del cambio climático? ¿Qué pasó con esa cultura? ¿Cómo fueron sus vinculaciones? Siempre ubicándola en el contexto del clima y de cómo fue aprovechado y cómo afectó el clima, el desarrollo de esa cultura tan importante que alcanzó niveles tal vez de la cultura más avanzada que ocurrió en nuestro continente y a nivel mundial. Es uno de los centros mundiales de desarrollo de sociedades complejas autónomas, de manera autónoma. Los mayas desarrollaron una ingeniería agrícola importante. Entre otras cosas, vemos en estas imágenes el desarrollo del riego y del drenaje, el manejo del agua, fue un elemento importante en áreas que así lo ameritaban. El desarrollo de campos elevados, como vamos a hablar bastante en esta presentación, en la siguiente parte de esta charla, de los campos elevados, que es una de las tecnologías más desarrolladas en el continente americano para el aprovechamiento de terrenos como el cerro de agua, o terrazas en las zonas con pendientes elevadas. Bueno, todos sabemos pues, la doble raíz maya, que fueron los creadores de dos cultivos emblemáticos, y siguen siendo muy emblemáticos, muy importantes a nivel mundial, como el maíz y el cacao. Estos cultivos nacieron en el contexto de la cultura maya. El sistema de producción más característico es la milpa. La milpa que se dio en condiciones de una agricultura de corte, sin ver aquí no sé, porque no veo, disculpen los títulos, no logro verlo, bueno, no importa. Sigamos adelante. El uso de la tierra más importante fue, o el sistema de producción, la milpa, que se hizo bajo el sistema de corte y quema. Digamos, como vemos acá en esta imagen, una vez que se corta la cobertura, pues se usaban los terrenos y se dejaban en descanso. La milpa es la asociación de varios cultivos fundamentales, lo conocido en este caso como las tres hermanas, el maíz, los frijoles y la calabaza, entre otros, pero estos no podían faltar, que se iba, como vemos aquí en esta imagen, digamos, ocupando espacio por un tiempo, se dejaban en descanso, un tiempo suficiente y con el transcurso de los años, 15, 20 años después, volvió a ocuparse. Aquí vemos en esta imagen diferentes situaciones del bosque maya, con milpas en plena producción, como lo señala en este círculo, con de, áreas en pleno proceso de corte y quema, de agricultura migratoria, en diferentes estadios de desarrollo de la milpa y de recuperación del bosque. De esa manera ocurrió. Con el transcurso del tiempo, el tiempo de ocupación o el tiempo de utilización de esas áreas del corte y quema de milpa fueron decreciendo, se fueron haciendo más cortos y eso tuvo su impacto, como veremos más adelante, en el desarrollo de esta cultura. Los tiempos de descanso, que pasaron de ser muy largos y que se acortaron en la medida en que la población iba creciendo. Ellos desarrollaron muchos sistemas de manejo de cultivo. Vamos a mostrar algunos de ellos.
que se siguen utilizando hoy en día, no solamente en la zona de Mesoamérica, en toda América y en muchas otras partes tropicales del mundo. Pero estos en particularmente tuvieron un gran desarrollo durante la civilización maya. Tenemos los sistemas de policultivo multiestrato, o sea, el uso de espacios tanto aéreos como subterráneos por cultivos que tienen diferentes disposiciones, con diferentes estratos, donde el cacao jugó un papel fundamental en el caso de los sistemas de policultivo. Tenemos el sistema de barbechos mejorados, en este caso, uso de leguminosas por un tiempo para el mejoramiento de la fertilidad de los suelos. Luego se elimina la vegetación de los hechos, se siembra el cultivo principal, en este caso el maíz, y luego, después de la cosecha del maíz, pues entra el área en un periodo también de barbecho mejorado. Por supuesto, acortado el periodo por la utilización de la leguminosa que hacía un papel importante en la recuperación de la fertilidad del suelo. Y tenemos también estos sistemas de corte y cobertura, ya no corte que mencionó, el corte y cobertura, muy utilizado aún todavía en Centroamérica y en muchas partes de Sudamérica. Acá en Venezuela, una zona de la cordillera andina todavía se utiliza mucho. Sé que en Centroamérica se utiliza muchísimo todavía en zonas de pendientes pronunciadas. Que consiste en, bueno, aprovechando, digamos, indicadores ambientales, fenológicos, ecológicos, como la floración de ciertas especies, las fases de la luna, condiciones climáticas diferentes, pues llega un momento en que el agricultor sabe en qué momento regar la semilla sobre la vegetación, luego hacia el chapeo, o sea, corta la vegetación que cubre esa semilla y pocas semanas después, en este caso el frijol, va germinando por debajo, digamos, de esa cobertura de mulch, de rastrojo, de restos de cultivo, hasta que se establece. De manera que se establece el cultivo dejando una muy buena cobertura por debajo que protege el suelo, que incorpora materia orgánica, que mantiene la humedad, que controla vence, hierbas indeseables, en fin. Esa es una de los sistemas desarrollados por los mayas de gran importancia y que se sigue utilizando. Aquí vemos otro aspecto, en condiciones heladeras muy útil porque controla muy bien la erosión, luego se mantiene cubierto. Y tenemos ya el frijol chapeado, ya está germinando, ya en pleno proceso de germinación y luego una vez que ha emergido el cultivo se mantiene con ese mulch por debajo. Los mayas utilizaron también en su agricultura materiales orgánicos diversos. Hay varias fuentes que lo mencionan. Hoy en día se sigue usando en las zonas que fueron antiguamente ocupadas por tradición, siguen dedicadas a la agricultura. Materiales orgánicos. Hay referencias. Muchas de estas acopios de información de costumbres y como veíamos ahora en el Código Floresta, por cierto, acá hay una de ellas. El uso de los abonos o de los materiales orgánicos como abonos, como el estiércol o residuos vegetales, e incluso biocarbón para la preparación de abonos. Esta imagen que vemos acá corresponde a los días actuales, donde aún se sigue preparando biocarbón como lo hacían en su momento según hay No, cámbialo, hija, esto es trabajar. referencias históricas, de la manera que se hacía en esos tiempos remotos, excavando un hoyo en el suelo, colocando la madera en el fondo, o el material orgánico a quemar, cubriéndolo con ramas, como lo vemos acá, luego con hojas, incluso a veces con tierra, hasta producir carbón. Y ese material mezclado con estiércol y con otros residuos vegetales fue un material muy utilizado por los mayas. De hecho, acá en esta imagen que vemos acá, que también es tomada del Códice Florentino, se ve y se lee en el documento, llamó la atención cómo en unas vasijas, en este caso de cerámica, vemos a este señor rompiendo, lo dice el código, unas ramas o restos de madera para colocar dentro de esta vasija y proceder a quemarlas en una semicombustión, o una combustión, digamos, más o menos anaeróbica, un poco similar a lo que hacemos en la pirólisis hoy en día para la producción de biochar, para usarlo en cultivos como estos que está acá. En fin, aunque ese código
florentino fue escrito en épocas muy posteriores a los mayas, pues fue del siglo XVI, a la llegada de los españoles a México. eh, los estudiosos mantienen que fue la cultura maya, que tuvo mucha vinculación con una cultura anterior a los mexicas, que fue la cultura de Teotihuacán, los teotihuanacos, que tuvieron un desarrollo en épocas similares, en los mismos años, hubo mucho intercambio. Esa información de los mayas pasó a los teotihuacanos y bueno, esa civilización teotihuacana desapareció, pero quedaron muchas etnias dispersas que asumieron esas costumbres, esas técnicas, y las fueron transmitiendo oralmente de generación en generación. En fin, lo que quiero destacar acá es el uso de estos materiales orgánicos como una parte importante de esa agricultura precolombina, que se mantiene hasta nuestros días y que está tomado en la zona, son imágenes de la zona de Yucatán, eh, suelos parecidos a estos suelos oscuros fértiles, a los que veremos más adelante, a los famosos terrapretas que aparecen en grandes proporciones, en grandes cantidades o dispersas, pero en grandes áreas en la Amazonía sudamericana. Este tipo de suelo se ha encontrado mucho en áreas aledañas a las viviendas y a las zonas de antiguas viviendas de los mayas, en ciudades como Tikal, como Chichen Itzá, ciudades como Palenque, en fin, en las áreas donde se supone existían las áreas de mayor concentración de viviendas, siempre eh, áreas muy aledañas a las viviendas, había como una especie de huertos familiares, donde se usaba este tipo de material que se preparaba de esa manera, ¿no? Porque la agricultura se hacía maya de esa manera. Había áreas en el bosque maya de cierta extensión donde se hacía, bajo el sistema de corte y quema, la agricultura de la milpa en grandes áreas, regiones más grandes, y luego con un mejoramiento de los suelos, usando estos materiales que acabamos de ver, en áreas aledañas a las viviendas, se desarrollaban estos huertos enriquecidos que daban lugar a estos suelos como los vemos acá. Bueno, aquí tenemos digamos, una línea de vida de la civilización maya, digamos, casi 3.000 años, que comienza en el año 2000 antes de Cristo y culmina más o menos alrededor del año 900 de nuestra era. Digamos, son casi 3.000 años, con el periodo clásico hasta el año 300 antes de Cristo, perdón, el periodo preclásico, el periodo clásico incluye el año cero de nuestra cronología, hasta cerca del año 900, que es el clásico, donde comienza el periodo clásico terminal. Eh, en este momento ha habido mucha discusión sobre cuáles fueron las causas que dieron origen a la desaparición de esta cultura tan importante y de una manera tan abrupta como se cree, como se ha establecido que ocurrió, porque ocurrió de una manera abrupta, en 100, 150, no más de 150 años, prácticamente desapareció una cultura muy avanzada, una cultura que dominaba todas digamos, las tecnologías que tienen que ver con las ciencias, como la arquitectura, la astronomía, las matemáticas, digamos, la letra, la escritura, y todas las artes, la pintura, etcétera, cómo pudo, y con toda esa, digamos, esa gran expansión de construcciones y de dominio del entorno, pudo desaparecer en tan poco tiempo, relativamente poco tiempo, en este tiempo que señalamos acá. Entonces hay muchas teorías, muchas. Hay más de 50 teorías sobre la desaparición de la cultura maya y unas más acertadas que otras, unas más creíbles que otras, pero hay más de 50. Más de 50. Una de ellas es lo que mostramos acá, la superpoblación. Un momento que la población creció de una manera tal que no hubo suficientes recursos para sostenerla. Eso produjo gran explosión de población, produjo una enorme intervención, una gran intervención sobre los recursos naturales, lo cual condujo a la degradación de los mismos, a la contaminación, digamos, digamos, por cosas que veremos después de contaminación de los residuos humanos, eh, por el tema de la erosión, el tema de la pérdida de fertilidad de los suelos, en fin.
Esa es una teoría, acompañada de la anterior. La otra teoría es la que tiene que ver con luchas intestinas entre algunas, digamos, entre algunas líderes de algunas etnias que pertenecieron a la civilización maya, terminaron pues acabando con ellas, esa teoría. Otra muy interesante es esta que muestro acá, que Una fueron pregunta. el ¿Puedo uso. entrar a una videoconferencia? No me puedo salir, porque si me Por favor, salgo, entonces ellos saben que yo me... a ver si por favor. Adelante, Fernando. Fernando, para que actives el sonido. Fernando, para que actives el sonido. Ok, a ver. Listo, ¿Listo? ya te Ok, escuchamos de vuelta, sí. ajá. ¿Lograste escuchar lo anterior? ¿Se logró? No, el último minuto no, por favor, vuelve a Ok, darle. Sí. vamos a ver. Ahí está. Esta, escucharon cuando hablé que una de las, cuando mostraba esta figura, me refería a que entre las muchas teorías que hay sobre la extinción de la cultura maya, estaba esta, que de las otras que hemos conversado, que fue las luchas intestinas, guerras entre algunas etnias que pertenecían a la civilización maya y que terminaron acabando con ella. Y decía que otra En medio clase, ¿no? otra teoría que ha habido por allí es el uso indiscriminado de este mineral, el cinabrio, que es un sulfuro de mercurio, tiene 85% de mercurio, era un mineral ampliamente usado por la cultura maya. Lo usaban en las vestimentas como adorno, prácticamente casi todas las personas. Se usaba en las pinturas, se usaban en el interior de sus edificaciones. En fin, tenía un uso muy común dentro de la cultura maya. Y una de las teorías que existen de desaparecer es que desaparecieron por un paulatino envenenamiento con el uso de esta. Bueno, eso es un poco para hablar de las muchas teorías que hay en torno a al por qué desapareció en tan poco tiempo. Pero la explicación, digamos, que más, más creíble y ahora con estas investigaciones, como señalo acá, este trabajo que hizo Evans y colaboradores en el año 2018, eh, ellos trabajaron en esta zona del lago Chichancaná, la península de Yucatán, y en el fondo del lago extrajeron sedimentos altos en yeso. Y ese yeso que se acumuló en ese yeso fue datado porque contiene además en la estructura cristalina del yeso isótopos de agua y o agua isotópica y que fue analizada y coincidió esa gran acumulación de yeso con esa agua que tenía correlación en la medida que existía esa agua en mayor o menor cantidad, correlación con la humedad ambiental, llegaron a la conclusión de que hubo un gran cambio climático en ese momento. Hubo un gran cambio climático. Ese gran cambio climático logró en un periodo de unos 100 años, no más de 150 años, hacer que la zona pasara de un clima subhúmedo, digamos, con una precipitación media anual entre 1800 a 2000 milímetros a mediados del siglo IX, a un clima semiárido con una precipitación menor a 700 milímetros a finales del siglo IX. Es decir, fue un cambio drástico, un cambio climático importante. Y bueno, es la teoría, yo comulgo con ello, más acertada, creo yo, de explicar la desaparición de esta importante civilización, el cambio climático brusco que ocurrió allí. Hay otras cosas que nos ayudan a evidenciar esto. Por ejemplo, este trabajo de Beach, hecho también en el año 2018 en el norte de Belice, aquí lo vemos eh, cerca de la ciudad de Belice, un poco más al norte, en la localidad de Lamanay. Allí
Esta es una imagen LIDAR que nos permite detectar bajo una, gracias a Dios que hoy en día podemos disfrutar de esa tecnología que nos permite ver qué hay detrás del bosque, porque es una zona boscosa, totalmente cubierta de bosque hoy en día. Por debajo de ese bosque se asoma una red de canales impresionante. Canales que indican la construcción de un sistema de riego tan completo y tan complejo como cualquier sistema de riego por superficie que conocemos hoy en día. Es realmente impresionante. Ahí logran ver algunas, pero lo vamos a ver con más detalle. Por ejemplo, dándole el ojo a esa imagen, podemos detectar, fíjense, acá, sobre el río, tomas principales, una y otra, que son tomas principales que van a canales primarios. Esos canales primarios después se dividen en canales secundarios. Hay una red de canales secundarios. Y luego, dentro de esa red, hay una red de canales terciarios, incluso parcelarios, en varias zonas de este sistema de riego. Red de canales terciarios y parcelarios, e incluso una red de drenaje al final del sistema. Eso ocurrió en la construcción de este importante sistema de riego, justamente se construyó en el siglo IX, que es el siglo en que se ha acordado que ocurrió ese gran cambio climático. Y obviamente, si no había necesidad de hacer uso del agua de riego, o mejor dicho, el hecho de tener un sistema de riego en un área donde el agua prácticamente abundaba, puede ser considerado como un elemento de juicio más para, digamos, validar o convalidar el hecho de que efectivamente fue la ocurrencia de un importante cambio climático lo que finalmente terminó con esta importante cultura. Realmente impresionante ver estas cosas. Y esto se repite en otras partes. Esta es una muestra. Hay otros lugares en la península de Yucatán o en el área donde esta cultura existió, donde se presentan sistemas de riego como estos, que realmente sorprenden por la precisión. Y como lo decía José María al principio, ¿cómo lograron hacer esto sin tener la tecnología, los aparatos, los instrumentos que tenemos hoy en día? Estaciones totales, GPS, tecnología satelital, en fin, todo eso realmente sorprendente. Bueno, oye, posteriormente a eso hubo otra vez un cambio climático que ocurrió en los siglos posteriores. Y bueno, hoy en día tenemos prácticamente grandes extensiones de la zona, Yucatán, la vegetación otra vez muy densa, pero bajo ella se esconden todavía tesoros de ciudades como estas que asoman allí, que están por descubrirse, y están en ese proceso. Todos los días se descubren más. Gracias a esa tecnología LIDAR, se descubren cada día obras de ingeniería maya, construcciones, ciudades, carreteras, caminos, sistemas de riego, en fin. Bueno, la otra cultura importante, porque como mostraba al principio, tenemos acá mostramos esta transparencia donde decíamos que en la zona de color naranja había una agricultura incipiente basada en una agricultura, digamos, a poca escala, digamos, sin la importancia o la relevancia. Eso es lo clásico, lo que se ha pensado hasta el momento. Era una agricultura digamos, de muy bajo nivel tecnológico o de intensificación, y que predominaba pues, el tema de la recolección y de la cacería, aunque, repito, se hacía algo de agricultura. Estamos en la cuenca del río Amazonas. Estas culturas amazónicas que datan de 5.000 años antes de Cristo, pero estamos hablando de unos 7.000 años atrás. Sin embargo, no es tan así el hecho de que tuviéramos una agricultura tan incipiente como a veces creemos. Fíjense, en el año 1542, cuando este señor Francisco de Orellana se embarcó para buscar El Dorado, atravesó toda la cuenca amazónica bueno, arrancó en Perú, pero su expedición en firme comenzó en Ecuador y casi durante unos casi 3 años, atravesó toda la cuenca amazónica, y un día 12 de febrero de 1542 descubrió el río Amazonas, buscando El Dorado.
y pudo constatar, aunque no consiguió el dorado, pero pudo constatar que las culturas que allí se desarrollaban, efectivamente, muchas de ellas, gran parte de ellas, tenían o desarrollaban una agricultura de cierto nivel, de cierto nivel. Obviamente, en ese momento, pues no, se desconocía todo lo que conocemos hoy en día en términos de ecología y de agronomía y de relación suelos, planta, clima y todo lo que tiene que ver con el tema de la fertilidad de los suelos que se encuentra en la vegetación en esta zona amazónica y no en el suelo, eso no lo conocíamos. Y no puso mucho interés, pero sí él dejó testimonio de áreas, muchas áreas cercanas a los ríos, porque él hizo su travesía siempre por la vía fluvial. En las márgenes de los ríos consiguió culturas que tenían una agricultura muy próspera, como esa que mostramos allí. Y bueno, no supo que, aunque no consiguió el dorado que estaba buscando, pues tenía una especie de oro bajo sus pies, como se ha dicho en varias partes, ¿no? Que es la famosa suelos terrapretos. Los terrapretos, que fue descrito, como decimos acá, esas tierras negras de alta fertilidad en el Amazonas, descritas por primera vez por don Francisco de Orellana, quien descubrió el Amazonas en el siglo XVI, y que fue redescubierta por Jara a finales del siglo XIX. Constituye una riqueza única y una condición edáfica excepcional. Los suelos terrapretas son suelos, déjame ver aquí, déjame minimizar esto acá, ¿no? Ok, muy bien. Los suelos terrapretas son suelos como lo vemos acá, con un alto contenido de carbono orgánico, como vemos acá, superior a 15% de carbono orgánico, un alto, más de 30% de materia orgánica, altas concentraciones de fósforo, calcio, magnesio, microelementos como zinc y manganeso, suelos con un pH relativamente alto comparado con los suelos aledaños a los oxisoles que vemos aquí al lado, suelos con una elevada capacidad de intercambio catiónico, alta capacidad de retención de agua, que son producto de una mezcla ancestral de carbón vegetal, restos animales, particularmente huesos y espinas de pescado y fragmentos de cerámica, como lo vemos acá. En la foto de arriba podemos ver la comparación del cultivo de maíz en dos condiciones de estos suelos, oxisoles, como vemos aquí a la izquierda, con estos terrapretas de la derecha. Repito, esa fue una descripción importante que dejó asentada Francisco de Orellana en su travesía por el río Amazonas. Y bueno, aquí en esta gráfica vemos cuál es el origen de ese compostaje prehistórico que dio nacimiento a las famosas terras pretas. Residuos vegetales de plantas sin quemar, residuos de fuego, cenizas de carbón vegetal, residuos animales, huesos de pescado, excrementos humanos, heces y orina, y pues a través de un proceso de lenta descomposición por miles de años, cientos y miles de años, dieron origen en muchas partes de la Amazonía a esa tierra de tan elevada fertilidad, que es el gran tesoro que esconde la cuenca amazónica. La producción de carbón o biocarbón se hacía, se sigue haciendo en esas comunidades como se hacía hace miles de años atrás. Y como lo vimos anteriormente, como se hacía en las culturas mesoamericanas, principalmente en las culturas mayas, excavando en el suelo, colocando material vegetal, haciendo una combustión anaeróbica, colocando tierra, hojas y materiales encima, y produciendo el biocarbón de esa forma artesanal, que lo mezclamos, como dijimos anteriormente, con otros materiales orgánicos y fueron utilizándolo para desarrollar sus áreas de cultivo. Cuando hacemos vemos un detalle de la localización de estos terrapretas en la cuenca amazónica, ¿no? A ver, todos se encuentran, casi todos ellos, a la orilla de los ríos, como lo vemos acá, y como lo vemos acá en esta imagen, situaciones como esta, en los ríos, a la orilla de los grandes ríos. En esta gráfica podemos ver la terrapreta donde se localiza en tierra firme, que son sedimentos terciarios, y bueno, hay una separación importante entre el río y tierra firme,
que son áreas de inundación, bien sea anual, como esta zona que marcamos aquí en azul, como la zona que llaman de Bárcea, que son bosques pantanosos de inundación periódica, que ocurren ocasionalmente, y que también donde los indígenas hacen o hacían, y se continúan haciendo, algún tipo de agricultura, pero no con las características de la agricultura que hacen en tierra firme acá sobre los terrapretos, que son las tierras fértiles donde obtienen los productos de mayor calidad para su alimentación. Aquí vemos un poco también otra imagen, corte de lo que son las tres matas de la floresta del bosque amazónico, el río, que tiene una zona de inundación anual, el área de Barcia, que es la mata de Barcia o de inundación, digamos, periódica ocasional, con sedimentos recientes, y las zonas de sedimentos terciarios de la zona de las tierras pretas. Parte de la tierra preta también se mezclaba, además de los otros elementos que habíamos visto anteriormente, con sedimentos recientes de Barcia, que son ricos en nutrientes también. Formaban parte de ese material. Bueno, aquí vemos el ejemplo de esas tres matas. Y bueno, aquí a la orilla de este gran río, eh, una zona de tierra preta, fíjense que se coloca en una parte central y a partir de allí va creciendo el área, como lo vemos aquí abajo. Las terrapetas se colocan en un sitio, en el centro de un área donde de forma, digamos, concéntrica va creciendo cada vez más, ampliándose el área con aplicaciones de ese material o con el mismo crecimiento de la vegetación que va siendo cada vez más rica en biomasa, en microorganismos que se van asociando a esa microorganismos que van creciendo y que van multiplicándose en el suelo, dando origen cada vez más, ampliando esa gran mancha inicial de terra preta, donde, repito, se hace la agricultura más importante. Y bueno, en el centro podemos localizar las terra pretas y en las áreas que circunscriben a ese círculo central, las llamadas terra mulata, que son suelos pardos, que se parecen mucho, pero la diferencia fundamental es que aquí hay restos de cerámica, esa es la diferencia fundamental. Restos de cerámica, aquí no. Y además, bueno, un poco más enriquecida, por ejemplo, el fósforo, algunos pueden tener 150 partes por millón, aquí el fósforo aquí puede tener 100 partes por millón, siempre mucho más rica que los oxisoles que están a los lados. Estos suelos son clasificados como en la base referencial de suelos como antrosoles, y la taxonomía americana clasifica como antrohumox, o sea, oxisoles que han recibido por medios antrópicos una gran cantidad de material orgánico, de humus, antrohumox, según la taxonomía. Hay teorías que han salido recientemente, algunas investigaciones que sugieren que la formación original de los terrapretas fue por aportes exógenos de sedimentos aluviales ricos en minerales y no por aportes in situ de materiales antrópicos. Pero eso, hoy en día, la mayor parte de los investigadores descarta esa teoría. Aquí se han hecho estudios con uso de isótopos radioactivos en los elementos, en partículas de microcarbono, que han datado esos materiales en épocas muy anteriores a la aparición de estas culturas, pero eso ha sido muy localizado y obviamente eso no ha prosperado. Y de hecho, pues, de muchas maneras se ha hecho una reconstrucción de la prehistoria de la Amazonía Oriental, con evidencias botánicas, con evidencias arqueológicas y con evidencias paleoecológicas que han determinado que definitivamente esos suelos terrapretas, esa gran riqueza que producto de esas culturas, son de origen antrópico, definitivamente. La revista Science, creo que terminar esta parte con eso, aquí en enero de este año, enero del año 2024, publicó el descubrimiento de una gran ciudad perdida en el Amazonas, en la cuenca del río Upano en Ecuador, que a través igual de imágenes LIDAR ha puesto al descubierto estructuras como esta, que indican que están iniciando sus estudios. Fíjense que la publicación es de enero de este año. Existió en el Amazonas una gran cultura, muy similar y en épocas parecidas a las culturas mesoamericanas o andinas que conocemos de manera clásica. Eso está apenas estudiándose. Las imágenes LIDAR han dejado al descubierto cosas como las que vemos aquí abajo, debajo del bosque amazónico, y luego dentro del bosque amazónico se han hecho una cantidad de descubrimientos de montículos y de una cantidad de estructuras que nos indican que es posible que haya ocurrido allí una gran cultura. No sabemos la magnitud todavía,
eh, en épocas similares a las culturas referidas anteriormente o superiores. O sea, reconstrucciones de las estructuras nos indican que fue una cultura muy avanzada. Pero repito, falta mucho por estudiar. Bueno, vamos a ver acá en estas tres presentaciones que vamos a ver el día de hoy y la próxima semana, eh, tecnologías ancestrales, como decimos acá, tecnologías ancestrales para el manejo sostenible de los recursos hídricos en la agricultura. En tierras con limitaciones. Vamos a ver en tierras con limitaciones, primero por exceso de agua. Exceso de agua en clima frío, en altiplanicie, o exceso de agua en clima cálido, en tierras bajas. También vamos a ver cómo manejaron esas culturas problemas ya de escasez de agua, todo lo contrario, déficit hídrico, tanto en clima frío, en altiplanicie, como en clima cálido, en tierras bajas. Y finalmente, cómo manejaron, qué tecnologías se utilizaron en áreas con relieve montañoso. Vamos a ver las tierras con limitación. El primer punto, que es el que corresponde a, con esta parte terminaríamos, vamos a ver alguna referencia a las tierras con limitaciones por exceso de agua estacional o permanente. No vamos a referir a exceso de agua estacional. Aquí, y que fueron esas áreas utilizadas con estas culturas utilizadas mediante la llamada agricultura de humedales. Esa fue la tecnología relevante. Aquí en este mapa, en esta figura, se destacan estos cuadros rojos donde se ubicaron las principales áreas con agricultura de humedales en América tropical. El tamaño de los cuadros da un poco idea del tamaño de la extensión de las áreas. Hay muchas más, pero estas son las principales. Áreas con agricultura de humedales en América tropical. Vamos a referirnos en este caso, vamos a irnos a las partes altas, a la zona fría, y nos vamos a ubicar en el altiplano de la cordillera de los Andes. El altiplano, como ustedes saben, es una zona que comparte Perú y Bolivia. En el centro se encuentra el lago Titicaca, que también comparten Perú y Bolivia, por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar. Estamos hablando de la zona de Puna, entre las dos cordilleras occidental y central, y donde también se desarrolló, fue una de las zonas donde se cree que surgieron también, así como en Mesoamérica, una civilización, una sociedad autónoma compleja de manera casi espontánea. Autónoma, pues diríamos mejor. Vamos a ubicarnos acá en este puntico rojo, en la zona de Bolivia, en la población de Tiwanaku. Allí se asentó una cultura muy antigua, fíjense bien, se originó casi 1.300 años antes, casi 1.400 años antes de Cristo, y que perduró hasta el año 1100 después de Cristo. Un poco más, casi contemporánea con la cultura maya. Bueno, mucha gente visita la zona porque encuentran unas estructuras arqueológicas muy reconocidas, muy importantes, como este templo de Calasasaya en Tiwanaku. Van a ver la Puerta del Sol, que tiene una gran importancia para la escritura andina. Pero mucha gente que visita la zona se percata muy poco de lo que ocurre aquí al fondo, ¿eh? Se ve como unas zanjas aquí al fondo, unas áreas mal drenadas que reciben el agua de estas colinas circundantes, y que la podemos ver acá en esta figura, que eso corresponde con campos elevados. Campos elevados que en lengua aymara son llamados sucacoyos y en lengua quechua waru waru. ¿Qué son esas estructuras? Aquí vemos, son campos elevados que se conforman haciendo excavaciones que después eh, funcionan como canales, y el material excavado y colocado sobre material granulométrico, como lo vemos acá, diferencial, conforman tanto la cama elevada o el camellón como el canal, lo que llamamos el campo elevado. Porque los campos elevados son toda el sistema conformado por camellones o camas elevadas y canales. Y vemos cómo se conforman los primeros, los que se hicieron posteriores. Estos fueron los primeros que se lograron datar a principios de la cultura tihuanacota. Posteriormente se construyeron otros, no de esta manera tan sofisticada, sino simplemente con excavación. Pero los primeros camellones que se dataron de mayor antigüedad tienen esta característica que vemos acá, para permitir un poco el mejor drenaje
agua dentro o sobre el camellón. Estos camellones tienen, estas dimensiones varían muchísimo, pero digamos que la norma son estas que vemos acá de 3 a 8 metros de ancho por unos 70 o 100 metros, pueden llegar a algunos de largo, sobresalen de la superficie más elevada del agua a 40, 50 centímetros, los canales pueden tener 1 o 2 metros, son dimensiones típicas y son, ¿no?, rodeados de canales como lo vemos acá. Tienen formas muy diversas, incluso aquí vemos una estrella, forma geométrica, otra forma muy irregular, buscan un poco buscando un poco el relieve del terreno para el mejor movimiento del agua. Algunas forman figuras, animales, como no sé si alcanzan a ver acá una especie de ave, como un pavo real, acá. Hay múltiples formas, realmente, estos campos elevados, como lo vemos acá. También formas muy diversas, algunas más eh, rectangulares, más regulares, digamos así, otras muy regulares. Eh, Ocupan grandes extensiones en el altiplano, sobre todo en las áreas más aledañas al lago Titicaca. ¿Cómo funcionan estas estructuras? Esto es muy interesante. Eh, Esas estructuras fueron hechas para enfrentar riesgos climáticos. Riesgos climáticos. ¿Cómo funcionan? Durante la época de lluvia, o sea, cuando hay exceso de agua, exceso de humedad, la estación húmeda, los camellones funcionan como estructuras de drenaje, tanto para control de inundaciones, protección contra inundaciones, como para drenaje, pero también como áreas para favorecer el lavado, la lixiviación de sales hacia los canales en la época de lluvia. En la época seca, la época de sequía, estos canales o estos campos elevados o estos camellones funcionan al contrario, como por su ubicación, el agua que queda almacenada en los canales permite eh, alimentar por su irrigación y ascenso freático a los cultivos que allí se encuentran, y los sedimentos que quedan en el fondo son rescatados y utilizados como fertilizantes. Y algo muy importante, quizás lo más importante, es fueron utilizadas para enfrentar las heladas en temporadas frías o también diarias. Recordemos que en el altiplano hay unos cambios de temperatura interdiarios muy altos. Durante el día se pueden alcanzar temperaturas de 25, a veces 28 grados centígrados, en algunas cosas muy raras hasta 30 grados centígrados durante el día, en algunas épocas del año. En la noche puede bajar a menos 10 grados centígrados. Hay una amplitud térmica en algunas ocasiones de hasta 40 grados. Puede llegar a menos 10 en la noche. Y esta agua que se almacena en los canales es un acumulador térmico. Simplemente, como ustedes lo saben, el calor específico del agua es elevado. Para aumentar la temperatura de 1 grado centígrado se requiere mucha energía. Y así como se requiere una gran energía para elevar la temperatura del agua, también se requiere un tiempo largo para ceder ese calor almacenado en ese acumulador. Entonces, ese calor acumulado se irradia durante la noche, hay una radiación térmica durante la noche que logra aumentar la temperatura y permitir, combatir las heladas, permitir que los cultivos. Entonces, de esa manera, se han logrado cosas interesantísimas como las que mostramos en esta lámina. Aquí hay evaluaciones comparativas de cultivos tanto en campos elevados como en pampa, que llaman allá, las zonas no, de la planicie, del, del altiplano, no eh, no trabajadas con campos elevados versus áreas que tienen campos elevados. Fíjense que se han detectado temperaturas, diferencias de temperatura de hasta 2,5 grados centígrados entre la pampa y el sistema Boalúa. Eso por un lado, es importantísimo. Y por otro lado, los aumentos en rendimiento por el uso, el tema del agua, el tema del combate de las heladas, por el tema de la materia orgánica que se usa como abono, que se saca del cieno de los canales, en la fertilización de los
Sí, se fue la luz. ¿Dónde está Fernando? ¿Qué pasó con Fernando? Se fue Mm. la Es que luz hoy en Maracay. fue de Ah, energía, seguro. caramba. Ya. Y cuando estábamos en el tema más caliente. En lo mejor. Sí. Bueno, esperemos unos minutos a ver qué pasa, porque esto está buenísimo, la verdad. Para mí es una sorpresa muy grata este tipo de información que está compartiendo con nosotros. Ah, esperemos a ver si de alguna forma él se comunica con nosotros. Vamos a ver. Se fue la luz, me está escribiendo en el directo. Entonces, bueno, tranquilos. Se fue la luz, no podemos hacer más. De momento, vamos a ver qué propone. Un momento, concedámosle unos minutos. Diferentes debates, las diferentes formas de compartir que se han venido vivenciando en el grupo de generación de suelos, poder así también compartir ese conocimiento de parte de ustedes, de verdad que es algo grandioso y es algo sumamente valioso, especialmente en estos momentos que estamos viviendo, donde se reformulan diferentes patrones de hacer agricultura, se cuestionan algunos paradigmas y se reivindican otros, por ejemplo, formas antiguas, ancestrales y milenarias de hacer agricultura. Y me parece muy interesante, ¿verdad? Que agradecerle al ingeniero José Agüero, al ingeniero Fernando, al ingeniero Álvaro Carmona, quienes han hecho posible que este espacio se pueda desarrollar y se pueda llevar a cabo, porque es un ambiente que permite a través de este compartir pedagógico aprender y adquirir otros conocimientos también, profundizar en muchas más cosas, ¿no? Por ejemplo, teniendo en cuenta las capacidades tan enormes que tenían los pueblos antiguos, especialmente pues en muchos pueblos y muchos lugares y comunidades ancestrales del gran continente, pero como lo está remarcando el ingeniero Fernando, especialmente las comunidades mayas, las comunidades andinas también de los Andes, en donde tenían diferentes formas de interacción con la naturaleza, observando el mundo natural y fluyendo con las fuerzas también de la naturaleza. Creo que ya se incorporó el ingeniero Sí, Fernando, ¿cierto? Entonces, sí, bueno, un ya. abrazo, les envío. Les agradezco Gracias, mucho Darío. nuevamente. Sí. Gracias, Darío, y continuamos. Hola, Adelante. hola, hola. Bueno, discúlpeme que se fue la luz. Afortunadamente, en este sitio donde estoy, llega relativamente rápido, porque hay lugares donde puede durar mucho más, a veces horas, pero ahorita yo tenía la certeza de que no íbamos a estar mucho rato sin luz. Bueno, ¿me están viendo la diapositiva? Todos. Sí, Efraín, sí, 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 estamos. habíamos quedado en esto. Ajá. Evaluaciones comparativas de cultivos en campos elevados. Ajá, estábamos diciendo dos cosas acá, ¿no? Primero, Sí, 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 sí. muy bien, comparando cómo la diferencia de temperaturas entre el campo, la pampa, sin la construcción de los guaru eh, en comparación, repito, con las áreas construidas con estos campos elevados, se logran unas diferencias de temperatura significativas que permiten la producción de cultivo en esas condiciones, digamos, de mucha agresividad climática en términos de temperaturas bajas. Bueno, y por otro lado, comentaba la diferencia en rendimiento. Fíjense aquí, este trabajo de Rocha del año 2004 compara varios cultivos típicos del altiplano, diferentes tipos de papa amarga y dulce, algunos granos, en fin, y otros cultivos. Fíjense, comparen aquí la producción en los sucocollos, o sea, o en los guaruguarus, y en comparación con la pampa. Prácticamente en todos los casos triplica la producción, se triplica la producción. Estos son valores promedio de 5 años en parcelas tradicionales de agricultores y en campos de investigación. Es muy importante entonces el hecho de contar con esta tecnología ancestral que le permitió, repito, a estos pueblos que se instalaron allí, eh, poder alimentarse adecuadamente, producir cultivos con alto rendimiento, domesticar muchas plantas y animales, porque quiso domesticar no solamente vegetales, sino también especies como los camélidos,
fueron domesticados en esta zona del altiplano. Bueno, en fin, aquí, aquí podemos ver eso que veíamos en la fotografía, lo podemos ver en forma comparativa acá. Entonces, aquí tenemos a la izquierda lo que ocurre en la planicie natural o la pampa. ¿Qué ocurre allí? En primer lugar, hay pérdidas radiativas. La radiación solar llega al suelo y de la misma forma se reirradia, no es captada por la forma, la configuración del terreno. Hay estancamiento de aire frío y hay exceso de agua o mal drenaje. Esas son las condiciones que caracterizan a la pampa. En la zona de Guaru Guaru o de Sucacoyo, ¿qué tenemos? Tenemos, por la misma conformación de los canales, tenemos trampas radiativas. El calor de alguna manera se atrapa allí, hay trampas de calor radiativo. Hay radiación térmica en la noche, producto de la acumulación de calor en el agua, actúa como, repito, como un acumulador de agua. Hay, muy importante, drenaje de aire frío. Ustedes saben que el aire frío pesa más que el aire caliente. Entonces, al haber estos canales, el aire frío, las masas de aire frío, digamos, de alguna manera drenan hacia la parte más baja y permiten que, o evitan la acumulación de esas masas de aire frío, evitando afectación de los cultivos. Y por supuesto, suplencia de agua a los cultivos en las camas. Estas culturas también aprovecharon estos canales no solamente para los cultivos de estos tradicionales que hemos visto, como la papa, como la quinoa, como otros, como los típicos del altiplano, la oca, el oyuco, la masua. Hay una cantidad de tubérculos propios de la zona, sino también se utilizaban para la cría o la reproducción de peces, crustáceos y otros organismos de fauna acuática que les servían para complementar la dieta proteica de estos pueblos. Entonces tenemos que los campos elevados en la temporada húmeda actuaban como drenaje y contra las inundaciones, protección contra inundaciones. En temporada húmeda, en la temporada seca, estos campos se comportan, como lo vemos acá, el agua almacenada, remanente que queda en los canales en el fondo, actúa como un agua de riego, de subirrigación, y los sedimentos ricos en nutrientes que se depositan en el fondo del canal son luego recolectados y colocados sobre el camellón como manera de fertilizar, de abonar la tierra con esos sedimentos ricos en nutrientes. Igualmente, veíamos que en la época seca o en la época lluviosa, mejor dicho, las sales se lavaban, es una de las funciones del lugar, esas sales quedan depositadas en el fondo del canal. Cuando llega la próxima temporada de lluvia, el agua que corre por los canales lava esa cantidad de sal, las lava. Y bueno, sobre los camellones a veces puede quedar algo de salinidad, pero no afecta a los cultivos, y particularmente un cultivo como es la quinoa, por ejemplo, como la vemos aquí, crece prácticamente en un salar. La quinoa es un cultivo que se adapta a altos niveles de salinidad, tolera salinidad o conductividades eléctricas superiores a 16, 20 decibeles por metro de valor. O sea, muy bien en zona de salinidad, y crece muy tranquilamente en caso de que hubiese problemas con salinidad, que repito no las hay, porque justamente una de las funciones es que esas sales sean lavadas en la época de lluvia. Bueno, algo importante que quiero comentar aquí. Fíjense, nosotros en nuestra concepción de agricultura convencional, acostumbrados a la agricultura modernizante, donde los excesos de agua a veces lo vemos en nuestros campos de cultivos como un problema. Para esta gente, en estas condiciones, el agua en exceso, más que un problema, es una oportunidad, es una ventaja, es una potencialidad. No es de ninguna manera una limitación. Todo lo contrario, todo lo contrario. Aquí vemos, este es el lago Titicaca, es la línea que separa Bolivia de Perú. Está en la ciudad de Puno, en Perú. Este pequeño lago que se ve acá es el lago Humayo, que es este lago que está aquí abajo. Y así ocurre en otros lagos. Fíjense aquí como en las márgenes del lago Humayo se construyen, estos son camiones milenarios, se construyen camas elevadas que buscan el agua, se construyen
buscando el agua hacia adentro, hacia el agua, hacia el lago. De manera que, repito, una cosa, para nosotros una cosa es eh, eh, el drenaje, campos drenados, otra cosa son los campos elevados que aprovechan el potencial del agua. Repito, sin el agua no sería posible la agricultura que se hace en estas condiciones. Repito, por las enormes diferencias de temperatura o bajas temperaturas que hay, entre diferencias térmicas entre el día y la noche. Y la frecuencia de las heladas no permitiría de ninguna manera producir esa gran cantidad de cultivos que se producen en estos guaruguaros. Repito, fíjense la visión que se puede tener del agua como un factor, además lo conocemos como en el riego, pero no solamente en el riego convencional nuestro, sino que además en exceso, que pudiera ser un problema de drenaje, entre comillas, o de limitación de una tierra, aquí el exceso de agua, entre comillas, repito, es una potencialidad. Eso es algo muy interesante. Bueno, aquí vemos ejemplos de estos guaru guaru sembrados ya. Esto es son lagunas que se hacen, que se excavan en el terreno, lagunas totalmente circulares, excavaciones para captar agua, y dentro de la laguna se construyen los guaru guaru. Es decir, como decía hace minutos, es necesario el agua en estas condiciones, no solamente para el consumo de los cultivos en la época seca, sino en los momentos diarios, en la noche, de todo el día, durante todo el año prácticamente, y que las temperaturas siempre en la noche son muy bajas, pues son necesarios los cultivos en estas condiciones para mantener ese acumulador de calor allí permanentemente, para evitar las heladas. Aquí tenemos ejemplos de algunas de estos guaru guarus en forma circular. Hay muchos en esta forma, hay muchas formas, como decíamos al principio, pero estos circulares tienen una característica particular. Ahora vamos a ver algunos elementos de por qué, o algunas causas o condiciones que hacen que llevan a construirse en este sentido circular para un mejor aprovechamiento de las variables climáticas. Aquí vemos este, por ejemplo, que es este que está aquí abajo. Es diferente de este. Fíjense, la figura es diferente, corresponde con esta que está acá. Fíjense el centro y está alrededor. Estos guarumbas. Este tiene esta en forma de anillo, que es este que está aquí. Tienen todos un canal de alimentación, un canal en el que lo vemos acá. Y bueno, aquí vemos cultivos, en este caso papa, muy bonita la papa, sin ningún tipo de problema. Ahí estamos por encima de los 4.100 metros sobre el nivel del mar, produciéndose de manera muy bien. Y otros cultivos, repito, muchos otros cultivos, gracias a esta forma de utilización de la tierra del agua. Les decía, por ejemplo, acá, fíjense, esta es una de esas lagunas circulares que se utilizan con tucacoyo o guaruguaro en formas concéntricas. Aquí pueden ver más o menos la profundidad de la laguna por la referencia que tenemos de esta figura humana que está aquí en el centro. Más o menos, digamos que tiene unos 2 metros de altura promedio, 1,80, 2 metros de profundidad. En la parte más central tenemos las laderas, las márgenes de la laguna. Y aquí están los guaruguaros, ubicados de manera concéntrica alrededor de forma circular, alrededor del punto central, donde llega el canal de alimentación. Esa conformación de los guaruguaros de manera concéntrica en las lagunas se hace también con una finalidad adicional. Tiene un efecto microclimático adicional, que es el de servir para la mezcla de masas de aire frío y evitar de esa manera también contribuir a reducir la posibilidad de las heladas. O sea, es un sistema realmente completo y complejo que involucra muchas variables, el conocimiento de muchas variables agronómicas, de suelo, de agua, de clima, de cultivo, para poder producir en estas condiciones tan adversas y tan severas. Bien, aquí vemos ejemplos de canales estos circulares. Aquí está el canal de alimentación, uno de ellos, fíjense, aquí tenemos dos
contiguos. El diámetro varía, pueden ser algunos pueden llegar a 80 metros, otros pueden llegar a 100 metros de diámetro, otros, hasta 150 metros de diámetro, muchos de ellos. Detalles de estos guaruguarus en lagunas circulares, donde se observan muy bien construidos, muy bien diseñados. Aquí pueden ver, por la proporción de esta persona que está aquí, el tamaño, las dimensiones de esta estructura. Tengo aquí una persona y, como ya pueden ver, más o menos el largo de las camas elevadas, el ancho de los surcos, los canales de alimentación y la forma de alimentación y el diámetro de toda la estructura de la laguna, con los guardaguardos incluidos. Bueno, estos huertos o estas figuras circulares se han usado por muchos años en la agricultura contemporánea, incluso estos llamados huertos en mandala, huertos modernos, han tomado un poco. Bueno, algo importante que no dije acá atrás, me voy a permitir, me van a perdonar. Algo muy importante es el tema de la radiación solar. Unas figuras circulares como estos permiten que la radiación solar sea uniforme en toda el área cultivada durante el día. O sea, no hay áreas más oscurecidas o que reciban más cantidad de sol que otras. Eso es otro elemento importante a tomar en estas figuras o aguaros de forma circular. La radiación solar que aprovecha. Decíamos que hoy en día estos huertos de mandala pues, son comunes en muchas formas de agricultura, de permacultura, de agroecología, y se fundamentan en muchos de estos principios que hemos visto. Bueno, estos campos elevados se encuentran en muchos otros lugares de altiplanicies andinas. Aquí tenemos, bueno, lo estamos concluyendo, campos elevados, por ejemplo, como estos en Ecuador, en el Valle del Cayambe, pertenecientes a la cultura Otavalo-Cayambe, que existió entre épocas entre el año 700 al año 1400 de nuestra era, podemos ver acá, aún en uso. Este valle se encuentra a más de 2.800 metros de altura sobre el nivel del mar, en el valle del Cayambe, en la orilla de estos dos volcanes, el Pilotó, el Cayambe. Aquí vemos en esta fotografía interesante antiguos campos elevados que han sido cubiertos por cenizas del volcán Quilotoa en el pasado. Son relictos de antiguos camellones. Datándolos, podemos llegar a ubicar la fecha en que fueron construidos siglos atrás. También en la altiplanicie o la sabana de Bogotá, a 2.600 metros sobre el nivel del mar, esta cultura chibcha, particularmente la muisca, que es una etnia perteneciente a la cultura chibcha, que se desarrolló en estos años, vemos allí del 400 a.C. hasta hasta el año 1700 de nuestra era, también desarrollaron importantes áreas con el cultivo del uso de campos elevados, camas elevadas, canales y estructuras similares. En fin, hemos concluido. Muchas gracias a todos por su atención. Disculpen la interrupción y bueno, quedo abierto a los comentarios y las preguntas. En esta Bien, primera fase. Fernando. Sí, Fernando, yo quiero aplaudir esta magnífica presentación que nos has regalado esta noche. Y les recuerdo a todos, por favor, ya pueden activar la cámara, los que lo quieran hacer. El micrófono, conservémoslo todavía cerrado, pero la cámara, los que quieran, por favor, la pueden abrir. Las preguntas que puedan tener, por favor, háganlas por escrito para pasárselas a Fernando. Yo estoy viendo algunas preguntas. Entonces, Fernando, te las voy a ir pasando según sea que las voy encontrando. Ya son algunas que tienen un rato de haber sido presentadas. Si me salto alguna, me disculpo de antemano con quien la haya presentado, solamente me la vuelven a enviar por el chat. Bueno, aquí Deyanira Lobo tiene esta pregunta. Esas camas elevadas de la cultura aymara en Perú, Bolivia,
serían equivalentes a los bancales en Barinas, Venezuela. Adelante. Sí, sí. Realmente, aunque el objetivo es diferente, porque los bancales, como los de Barinas acá en Venezuela y otros que veremos, vamos a ver mucho más de esto en las clases, las otras clases siguientes. Acuérdense que aquí estamos hablando de zonas con exceso estacional de agua en clima frío. Básicamente estamos hablando de altiplanicie, el Sí. altiplano peruano boliviano, los sabanas de Bogotá, Valle de Cayambe, en fin. En la zona, y en donde el agua es muy importante en muchos sentidos, pero fundamentalmente por el tema del control del agua. En las zonas bajas se usó también con fines de control de inundaciones básicamente, pero son construidos de una manera similar. Eso lo vamos a ver después. Pero sí, hay una correspondencia, hay una cierta similitud, aunque el uso fue diferente y las causas que originaron la construcción de estas millones fue otra. Pero básicamente se pueden comparar. Vamos a ver después en zonas bajas bastante eh, imágenes de este tipo de camellones, pero en otras condiciones de otro tipo de clima. Bien. Ok, aquí hay un comentario de Jorge Hunda. Dice, exploraciones recientes plantean que la cuenca del Amazonas tuvo un clima semiárido. Sí, bueno, eso lo comentamos al principio, lo dejé entrever cuando mostré al final de las estructuras amazónicas, que mostré que justamente a principios de este año se publicó eh, el descubrimiento de estas, digamos, antiguas construcciones de una antigua civilización que data de 2500 años aproximadamente, o 2500 años antes de Cristo se dice, pudo haber sido, haber desaparecido tal cual como desapareció, lo dijimos al principio, la cultura maya, que fue por un cambio climático abrupto. Eso confirma, eso que acaba de decir el amigo Hunda, confirma lo que se ha dicho, pues es posible que eso haya ocurrido, tal como ocurrió allá en la península de Yucatán, pudo haber ocurrido acá en la Amazonía. Exactamente. Okay. Bien, luego el señor Frank Tovar te hace una pregunta así. Referentes prehispánicos en Venezuela de prácticas, sistemas y tecnologías para la conservación de suelos y aguas. Sí, similares a esto, Deyanira me preguntaba sobre los bancales en Barinas, también en Barinas, el sur de Venezuela, Barinas, Apure, en la zona de Arismendi, en la zona de Caño, Belmitosidad, cerca de la población, sí, de Arismendi, Socopodo, en las partes planas, en fin, hay varias zonas en Venezuela donde existen campos elevados, camellones y calzadas, como le llamamos acá, calzadas también, de más o menos de esta época. También la vamos a ver cuando veamos la parte baja, que Bien, hecha por una de las culturas más importantes que hubo en Venezuela, que es la cultura de la Yarú, la cultura Yarú. Eso lo vamos a ver después. Sí. sí. Bien, aquí hay una pregunta que te dirige Darío Rodríguez. Dice, bien, interesante la relación que existe en estas elevaciones del sistema Guaru y la creación y orientación de terrenos elevados y de sus canales con fuertes variaciones en el pueblo maya. En el territorio maya, los campos regulares y de tamaño uniformes son menos frecuentes que los orientados según el curso de los ríos y las cadenas de montañas. Por otra parte, los campos de algunos humedales fueron elevados artificialmente y producían una cantidad de alimentos 3 veces superior a la que los campesinos necesitaban para su consumo directo. Aquí viene la pregunta. ¿Qué opinión te merece, Fernando, esta relación tan directa entre los pueblos antiguos de Mesoamérica y Sudamérica? Gracias por tu genial presentación. Un abrazo. Sí, creo que tuvo que haber en algún momento algún tipo de conexión, a pesar de que son condiciones diferentes. Por ejemplo,
las condiciones climáticas del altiplano con respecto a la cultura maya, por ejemplo, que fue en zonas bajas, pero otras culturas, repito, que vamos a ver más adelante, que se desarrollaron en las zonas bajas de la Amazonía, como en los llanos de Mojos, en Bolivia, en la zona del Beni, tiene mucha similitud con, y en la zona, en Colombia, por ejemplo, en la Mojana, toda la zona de la depresión Momposina, que veremos más adelante, evidentemente tuvieron tener alguna relación en áreas muy cercanas, cercanas a Centroamérica, ¿ya? Es posible. Y de hecho, algunos autores así lo han afirmado, que haya podido ver esa vinculación. Sí. Muy bien. No tenemos más preguntas ni... Hay muchos comentarios de agradecimiento, de aprecian el conocimiento que has compartido, hay admiración. Entonces, no habiendo más preguntas, yo le pido a todos en un espacio muy corto, el que quiera activar su micrófono para decirte algún mensaje particular, directo, nada de discursos, ¿no? Un mensaje que te lo pueda hacer. El que quiera puede entonces hacerlo. Le damos la palabra antes de despedir y agradecer a Fernando. Muchas gracias, ingeniero Fernando, muchas gracias, ingeniero Agüero, muchas gracias, ingeniero Álvaro. De verdad que es muy enriquecedora la experiencia, muy bonito el espacio, compartir muy profundo, un conocimiento muy variado y sobre todo muy útil y práctico. De verdad que muy agradecido y ahí estamos en sintonía para las próximas entregas y qué bueno que sigan repitiendo este tipo de escenarios tan interesantes. Un abrazo. Gracias, Darío. Mucho gusto saludarte. ¿Alguien más? Bueno, Álvaro, gracias, Fernando. adelante. Gracias, Déjame el Fernando. último ahí para terminar. Ok, Gracias, perfecto. Fernando. La verdad que la conferencia fue excelente, una información muy valiosa y a la luz de los nuevos retos que tenemos nosotros ante el cambio climático, pues esos referentes ancestrales de verdad que vienen muy al día con lo que se quiere implantar. Recordemos que el Grupo Generación va a seguir con la planificación de algunas otras conferencias, se anunciarán más adelante en la medida en que podamos ir consolidando el grupo para establecer un programa de conferencias. Para recordarte eso, José María. Sí, sí, ahí las vamos a ir conversando y las vamos a ir proponiendo para traerlas al grupo. Aquí veo que Elizabeth Vega ha levantado la mano. Adelante, señora, por favor. Hola, Elizabeth. Bueno, parece que tiene dificultades. Entonces, ahora Frank Tovar, por favor, tiene también la mano levantada. Adelante, Frank. Estamos con... Bueno, alguien más que quiera mandar un mensaje, por favor, aprovechemos. Bueno, si no hay nadie más, me gustaría cerrar a mí un comentario. Con mucho De gusto, dale. nuevo, Fernando, no te pude agradecer personalmente porque estabas con el problema de la energía en Venezuela. Agradecerte muchísimo, Fernando, a vos y como dije a José y a un grupo yo sé que hay otras personas involucradas en esto y les agradezco muchísimo la iniciativa que han tenido pues para mantener el grupo interactuando. Y entonces quisiera estimular al resto de los compañeros que por alguna u otra razón han tenido la oportunidad de tener este espacio, pues también para irse integrando. Y qué bueno ver que el grupo tiene interacciones no solamente frías ahí a través del chat, que uno no se ve, sino hasta vernos la cara y conocernos más nuestra manera de pensar. Como saben ustedes, ese es el objetivo del grupo. El grupo hoy es muy heterogéneo y eso es lo bueno de la diversidad de pensamiento
Y entonces eso quería, pues, estimular al resto de los compañeros a participar con esta iniciativa que hoy José María y Fernando nos han dado. Muchas gracias, para no ser muy extenso. Bien, aquí hay un Gracias. mensaje. Elizabeth Vega se excusa, dice, no tengo, bueno, el audio no quiere funcionar. Me reservo entonces para la segunda parte. Excelente lo relacionado con nuestra agricultura ancestral. Bien, entonces, habiendo escuchado esta magnífica presentación, yo le pido a todos que sinceramente le demos un aplauso a Fernando y Gracias a todos. que nos vemos de nuevo este lunes a la misma hora con la segunda parte. Muy bien. Entonces, Sí. bueno, ahí Muchas está Frank. A ver si Frank puede hacer la contribución que quiere. Adelante. Me falló internet. Bueno, enhorabuena, Fernando. Felicitaciones por esa valiosa interacción intercultural. Abrazo solidario. Sí. Gracias. Muchas gracias, Frank. Muchas gracias. Bueno, quedamos pendientes. Todavía faltan muchas cosas. Esta charla de hoy es un abreboca, porque hay muchas otras cosas que están pendientes. Vimos una sola situación en estos momentos. Hay muchas otras situaciones que vamos a ir viendo entre el día lunes y después de la semana que viene, que van a contribuir a enriquecer mucho más la percepción que tenemos sobre lo que desarrollaron o lograron hacer nuestros antepasados para enfrentar estas condiciones adversas y que son, como dije al principio, lecciones importantes que nos permiten conocer elementos para enfrentar en la agricultura el cambio climático que estamos viviendo. Muchas gracias a todos. Muy bien. Buenas noches. Y Muchas gracias, agradecido con Fernando, todo. nuevamente. Bien, gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches a todos.